Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y quiero compartir con ustedes cómo lograr invertir en acciones que ofrecen una rentabilidad por dividendo o que tengan el potencial de ofrecer una rentabilidad por dividendo entre el 13% y el 36%. Por favor, prestar muchísima atención a lo que voy a explicar a continuación, ya que voy a explicar algo muy práctico. Si pueden tomar apuntes, háganlo. Es algo muy práctico, pero además es algo que genera dinero, es algo que nosotros utilizamos en nuestro día a día para tomar mejores decisiones. El análisis que vamos a hacer sobre todo está enfocado en acciones de calidad que tengan dividendos crecientes. Por ejemplo, tenemos esta base de datos en Excel. Aquí hay acciones de los Estados Unidos, acciones de la zona euro, de Suiza, franco suizo, de países nórdicos, Noruega, corona sueca, etcétera. También tenemos, aquí están las europeas, las que acabo de comentar. También tenemos acciones del Reino Unido y acciones canadienses. En total, creo que aquí hay más de 400 valores con compañías que son compañías de alta calidad que pagan dividendos crecientes. A propósito, si alguien quiere que le compartamos esta base de datos que está actualizada hasta el 31 de diciembre, es decir, es lo último de lo último. Si alguien quiere esta base de datos actualizada, escríbanos un correo electrónico a info@invertiraprendiendo.com con el mensaje base de datos dividendos crecientes. Se los enviaremos completamente gratis, ¿vale? Para que la utilicen como mejor les convenga. El hecho es que, por ejemplo, en el caso de esta pestañita con las acciones americanas, aquí hay más o menos 150 acciones estadounidenses de alta calidad que pagan dividendos crecientes, 154 acciones, pero las hay de varios estilos en términos de dividendos. Tenemos aquí Dividend Kings, Dividend Aristocrats y Dividend Champions. Entonces, ¿cuál es la manera en la que nosotros utilizamos los datos? Aquí de lo que se trata es de invertir de manera racional. ¿Y por qué? Porque cuando invertimos de manera racional, lo que esto significa es que tomamos nuestras decisiones basándonos en los datos. Y tomar decisiones basándonos en los datos permite que nos alejemos de las emociones al momento de invertir y eso de por sí es una gran ventaja. Observen que lo que tenemos aquí es el nombre de la compañía. Esto ya está linkeado a Internet. Aquí está el ticket, está el supersector, el sector, la industria en la que opera, el número de años que ha tenido dividendos crecientes, los meses en los que paga dividendos, etcétera. Y aquí lo que tenemos es el dividendo anual correspondiente a 2023, 2022, 2021, y tenemos dividendos desde el año 1999. Entonces, fíjense lo siguiente, cuando en la mayoría de las ocasiones, cuando la gente invierte en acciones de dividendos, únicamente se fija en la rentabilidad por dividendo. Pero en términos de inversión en dividendos crecientes, una de las cuestiones más interesantes o más importantes a tener en cuenta es verificar cuál es la sostenibilidad de ese dividendo. En términos generales, porque eso tiene más detalles, la sostenibilidad del dividendo se puede verificar a través del nivel de endeudamiento y a través de un indicador que se denomina el payout, que es la cantidad de efectivo que se utiliza para el pago de dividendos en proporción o en relación al free cash flow o al flujo de caja libre de la compañía. Si el payout es demasiado alto o incluso si el payout es superior al 100%, entonces se entendería que el dividendo es insostenible porque la compañía se está endeudando para pagar dividendos. Pero entonces lo que les quería decir es que el error que muchos cometen al invertir en acciones de dividendos es que solamente se fijan en la rentabilidad por dividendo, que la rentabilidad del dividendo es del 3%, del 4%, del 2%, del 5%, del 10%, cuando uno de los factores más importantes a tener en cuenta es el crecimiento compuesto de los dividendos, porque se entiende que si el crecimiento de los dividendos, que si los dividendos son crecientes y además crecen a una alta velocidad,
Esto probablemente es consecuencia de que estemos hablando de un negocio muy saludable en términos financieros y probablemente sea un negocio que todavía tenga mucho futuro por delante. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta cuál es el crecimiento de los dividendos? A través de un cálculo que se denomina el CAGR o el crecimiento compuesto de los dividendos. Observar, para que ustedes entiendan cómo se hace este cálculo, observen que yo aquí tengo estas tres pestañitas que son componentes, años y potencia. Y entonces en componentes, ¿qué tenemos? En componentes lo que tenemos es, calculamos el K6, que es el dividendo actual, es decir, en ese caso, el dividendo, para que se vea, voy a hacer clic aquí, el dividendo actual, que es el correspondiente al año 2023, que de momento tendría que estar vigente para el 2024, el dividendo actual dividido sobre AI6 es el dividendo del pasado, el dividendo al inicio del periodo de tiempo. Lo que yo quiero calcular es cuál ha sido el crecimiento compuesto de los dividendos, en este caso desde 1999 hasta el año 2023. Entonces, para eso primero tenemos como componentes el dividendo actual sobre el primer dividendo, que en este caso corresponde al año 1999. Esto nos arroja este primer resultado. Después hacemos una potencia porque esto es el cálculo del crecimiento compuesto es año actual sobre primer año elevado a la 1 sobre la cantidad de años. Entonces, en este caso son 26 años. Son los años que hay entre 1999, aunque aquí creo que quedó mal calculado porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Son 25 años. Son 25 años. Y yo le coloqué aquí 26. Voy a aprovechar para corregir, porque si corrijo aquí, me cambian los datos para los demás años. Voy a intentar no tener en cuenta los que no tienen datos para el primer año. Estamos hasta aquí. Sí, estamos bien, estamos bien. Veamos, yo aprovecho para corregir y lo corrijo aquí en vivo y en directo, porque después seguramente se me va a olvidar, ¿vale? Espérenme, yo no quiero sentir que esto, mira, aquí haciéndolo con ustedes, me di cuenta de un error, no eran 25, sino, bueno, aquí estaba bien. Vamos ahora para abajo. 1/25, que es la cantidad de años, es la diferencia entre 2023 y 1999. Por esto lo vamos a copiar aquí y lo vamos a tirar para abajo hasta acá. Esto y aquí también lo voy a copiar. Aquí lo voy a copiar. Y esto sí se queda tal como está, que es 1/10, porque aquí hay menos años para el cálculo. Vale, entonces tenemos ya dos datos, componentes, y tenemos 1/n, que es la cantidad de años. Y ahora vamos a calcular la potencia con esta fórmula, donde tenemos los datos son los componentes, y elevado a la cantidad de años, 1/n. Entonces ya tenemos la potencia. Y ahora vamos a calcular el CAGR, que es lo que tenemos aquí, que es el crecimiento compuesto. Este de aquí, crecimiento compuesto. Este resultado que es potencia menos 1 y en términos de porcentaje. Entonces, ¿cuál es el tipo de compañías en las que a mí me interesa invertir?
aquellas que tengan el crecimiento compuesto más elevado. Intento que sean crecimientos compuestos de doble dígito. ¿Qué es el crecimiento compuesto? Es el crecimiento en promedio. ¿Cuáles son las que más crecen en promedio durante los últimos 25 años o durante los últimos 20 años o durante los últimos 10 años? ¿Cuáles son las que mayor crecimiento compuesto de los dividendos tienen? En esa me interesa invertir. ¿Por qué? Porque si yo la compro hoy, si es una compañía de alto crecimiento compuesto de los dividendos, yo voy a disfrutar los próximos años de ese crecimiento compuesto si es que se va a respetar el supuesto de que el crecimiento compuesto del pasado probablemente se va a repetir en el futuro o incluso podría aumentar en el futuro ese crecimiento compuesto. Ese es el supuesto, ¿no? Si es un negocio de calidad, es un supuesto que probablemente se cumplirá. Entonces, observen que aquí tenemos uno casi con un crecimiento del 10%, que es Automatic Data Processing. Tenemos aquí otro con un crecimiento del 12%, 14%, casi 12%, 12%, 11%, 10%, con crecimientos compuestos muy altos de dividendo. Esta, por ejemplo, un crecimiento compuesto CH Robinson del 15%, esta del 13%, crecimientos compuestos altos. Esta, por ejemplo, tiene un crecimiento de los dividendos año a año, en los últimos 25 años, del 22%, 9%, 10%, 11,73%, 20%, 17%, 9%, 12%. Entonces aquí, observen que yo aquí marqué con amarillo los que a mí me parecieron interesantes porque tenían o tienen crecimientos de doble dígito. Ahora, ya teniendo el crecimiento compuesto de los dividendos para los últimos 25 años, vamos a calcular, vamos a proyectar cómo probablemente será el crecimiento de los dividendos los próximos 10 años. Entonces observen que el dividendo está hasta 2023 y ahora proyectamos cuánto podría crecer para 2024, después 2025, 2026 y así hasta 2033. ¿Cuál es la tasa de crecimiento que utilizo para los dividendos? El cálculo CAGR, crecimiento compuesto. Entonces, observen el año 2024, ¿cuál es el crecimiento probable de los dividendos de esta primera compañía que es ABM Industries? Observen que aquí me he parado. Lo que hago es tomar el año 2023, está como el año 2023, multiplico por AJ6, que es el crecimiento compuesto AJ6, cierro corchetes y sumo el año 2023 para sumar crecimiento más el dividendo. Y ese crecimiento más el dividendo es lo que me da 0,92. Después calculo el año 2025, lo mismo. Tomo el año 2024, lo multiplico por el crecimiento compuesto, le sumo el año 2024 y allí ya tenemos el dividendo para el año 2025. Hago lo mismo para el año 2026, observen aquí para que se den cuenta la forma de cálculo: 2027, 2028, 2029, 2030, 31, 32 y 33. Y observen que también tengo la oportunidad de calcular la rentabilidad para el dividendo desde este año 2024 a los precios actuales y para los próximos años. Me explico, por ejemplo, si yo compro una acción hoy que vale $100 y paga $5 de dividendo, ¿cuál es la rentabilidad del dividendo? 5%. Y entonces, si dentro de 10 años esa acción que yo compré hoy por $100, si dentro de 10 años esa acción ha subido a $500, y el dividendo que paga en 10 años por acción, si el dividendo que paga es de $50, ahora, ¿cuál es la rentabilidad por dividendo de esa acción que ahora vale $500? Divido 50 sobre 500 y me daría un 10%. Pero son $50 sobre 500. Ahora, ¿cuánto me costó la acción hoy cuando la compro? Me costó $100. Entonces, la rentabilidad por dividendo para mí debe ser calculada al precio de compra. Por lo cual, si dentro de 10 años yo compro hoy a $100 por acción
y dentro de 10 años el dividendo por acción ha subido a 50, eso lo que quiere decir es que mi rentabilidad por dividendo es del 50%. Esto se entiende. Si no se entiende, entonces les sugiero realizar el seminario Cómo invertir en acciones de dividendos crecientes para que aprendan una estrategia completa de inversión en dividendos. Pero básicamente ese es el concepto, aunque faltan muchísimos detalles. Entonces, ¿qué es lo que yo hice aquí? Aquí tenemos el precio actual de cotización. Observen que esto está linkeado a Internet. Yo me voy aquí a datos. Aquí yo, donde me pare y le doy cotizaciones, yo esto lo puedo actualizar a los precios actuales. Y el precio actual de ABM Industries es de 44.36. Vámonos al gráfico y verificamos. Si ABM Industries vale 44.36. ABM. Vamos a ver ABM. ABM Industries. 44.27, está allí, está actualizado. ¿Por qué? Porque este Excel está linkeado a Internet y él actualiza o lo actualiza cada vez que yo le diga. Entonces, qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos el dividendo calculado para el año 2024, que es en 92 centavos por acción por año, y eso lo dividimos sobre el precio por acción. Entonces eso me da la rentabilidad por dividendo este año 2024. ¿Cuál será la renta? Entonces, si yo compro ABM Industries a 44.36, ese es mi precio de compra, eso se queda así. El próximo año, cuando el dividendo aumente, en este caso tendría que aumentar un CAGR, un crecimiento compuesto del 4,69% por año. El próximo año, cuando el dividendo aumente, mi rentabilidad por dividendo pasará del 2,08 al 2,17. Y el siguiente año pasará al 2,28, y el siguiente año al 2,38, 2,49, 2,61, 2,73, 2,86, 3%, 3,14%. Ahora, ¿cuál es el tipo de inversión que más me interesa en términos de rentabilidad por dividendo? Ya hice el cálculo de crecimiento compuesto de los dividendos. Ahora, ¿cuál es la que más me interesa en términos de rentabilidad por dividendo? La que proyectada a futuro, teniendo en cuenta los precios actuales, la que proyectada a futuro me genere mayor rentabilidad por dividendo. Por ejemplo, en este caso, si yo he invertido $100 en esta acción, en el año 2033 esto me tendría que generar por año $10,14. Ahora, ¿cuál es la que más me interesa? La que más dividendos genere. ¿Por qué? Porque aquí lo que más importa es el interés compuesto. Entre más dividendos soy capaz de ganar, más interés compuesto voy a generar por el efecto de la reinversión. No sé si esto se entiende, pero espero que se entienda porque esto es muy importante y esto es muy potente. Entonces, ahora lo que voy a buscar son las acciones con mayor rentabilidad por dividendo futura. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos 3%, 7%. Voy a buscar rentabilidades por dividendo a doble dígito. Por ejemplo, esta está así con una rentabilidad del 14% y se llama Franklin Resource. A ver, otra. Este está con una rentabilidad del, eh, del 37% y se llama Cullen Frost. De hecho, por ellos tomé el nombre de este video, que es invertir en acciones con dividendo del 37%. Aquí tenemos esta otra, CH Robinson, con una rentabilidad por dividendo del 13,68%. Tenemos aquí 6,24%, Canadian National Railway. Observen que Canadian National Railway la había marcado al principio porque el crecimiento por dividendo era alto. Este es el crecimiento por dividendo, 13,46. Pero el punto de partida, tiene ticket CNI. Ya vamos a ver por qué. Futuro, la rentabilidad por dividendo de Canadian Railway, a pesar de que el crecimiento compuesto es alto, porque la rentabilidad por dividendo futura es baja. Esto es CNI, Canadian Railway. Observen que la rentabilidad por dividendo futura es baja porque si compro a los precios actuales estaría comprando a máximos históricos. Entonces, por eso,
a pesar de tener un alto crecimiento compuesto de los dividendos, cuando proyectamos los dividendos futuros, la rentabilidad por dividendo ya no es tan atractiva, ya no es tan alta, en este caso es el 6,24%. Ahora tenemos esta otra del 21,14%, es interesante, se llama Chesapeake FINL, está interesante, por eso la marqué. Estaba esta otra, Cintas, que por crecimiento de los dividendos estaba bien, pero por rentabilidad futura del dividendo ya no está tan bien. Tenemos Ecolab, que ya no está tan bien por rendimiento futuro de los dividendos. Tenemos Enterprise, 12,58. Expeditor, 12,51. ¿Qué le pasa lo mismo? Los que están con amarillo son los que yo había elegido por rentabilidad, crecimiento compuesto de los dividendos alto, pero ahora que calculo o proyecto la rentabilidad futura de los dividendos, ya no es tan atractiva. Los de amarillo, los que por rentabilidad por dividendo proyectada ya no es tan atractiva. Los que son azul clarito son los que por rentabilidad por dividendo proyectado sí que son atractivos. Entonces aquí, en ese sentido, por ejemplo, tenemos a First Long, que tiene una rentabilidad por dividendo casi del 25% para el año 2033. Es decir, por cada $100 invertidos de forma proyectada, yo ese año tendría que cobrar casi $25 por mi inversión inicial. Por interés compuesto, esto es una bola de nieve y sería algo muy, pero muy potente. Aquí este dato yo estoy completamente seguro que está mal, es el de Farmers. Estoy completamente seguro que está mal, después lo reviso. No quiero que este video se me haga eterno. Vamos a ir por aquí. Tenemos esta otra de Legend Platt, 18,91%. Johnson Johnson, 7,24%. No es tan interesante. Hormel Foods, 9,32%. Está interesante, pero no tanto. No está a doble dígito. IBM, 9,93%. McDonald's lo tenemos aquí. Crecimiento compuesto estaba interesante, pero ahora por rentabilidad del dividendo proyectada ya no tanto. Medtronic tampoco está tan interesante con la rentabilidad proyectada y es porque están en un nivel de precios alto. En cambio, por ejemplo, Altria, que es una tabacalera, la rentabilidad proyectada está en el 21%. Si yo compro y la mantengo a los precios actuales, eso más revalorización si la hay, sería muy interesante. Bank OZK, 17%, Republic Bank, 23, casi 24%, y así, por ejemplo, ¿cuál es, después de hacer el análisis, cuál es con la que yo me quedé? T. Rowe Price. ¿Por qué T. Rowe Price está interesante? Observen que T. Rowe Price combina crecimiento del dividendo, crecimiento compuesto del dividendo 13,63, más una rentabilidad alta, una rentabilidad proyectada alta del dividendo. Si yo compro $100 de T. Rowe Price hoy a los precios actuales, durante los próximos años llegaré a un punto en el que cobraría 14% y eso sería creciente y los dividendos siguen siendo crecientes. Entonces, fíjense, vámonos, por ejemplo, al gráfico de T. Rowe Price, que es Trow. Vamos al gráfico de Trow. Este es. Miremos un gráfico semanal. Observen el gráfico de Trow. Porque tanto el crecimiento compuesto de los dividendos es alto, que eso es por fundamentales, como la rentabilidad proyectada del dividendo también es alta. ¿Por qué la rentabilidad proyectada del dividendo es alta? Porque el precio de compra actual sigue siendo bajo. El precio de compra actual sigue siendo bajo. Y por eso es que, por ejemplo, todas las que yo tengo marcadas con azul tienen esa misma característica. La mayoría de ellas tienen crecimiento compuesto del dividendo bajo, pero rentabilidad proyectada del dividendo alto. A ver si encontramos una azul. Ay, mira, ya no he encontrado. Ah, no, es que no las tengo aquí. Están es aquí, yo creo. A ver, si hicieron. De esta manera, aquí, mira. Por ejemplo, si miramos Franklin Resource, que es Ben Franklin, BEN, le damos BEN y verán que
es muy probable que tenga un gráfico muy parecido al de T. Rowe Price. Es un gráfico semanal. Observen que la rentabilidad futura del dividendo es alta porque los precios son relativamente bajos en términos históricos. Si yo lo compro ahora, estoy comprando a precios históricamente bajos para Ben Franklin y como tiene una renta, como tiene un crecimiento del dividendo alto, entonces esos factores se combinan y tendría una rentabilidad proyectada del dividendo también alta. Por ejemplo, miremos EPD. EPD tiene que tener un gráfico muy parecido al de T. Rowe Price también y al de Ben Franklin. Tenemos EPD. Debe estar cotizando a niveles bajos, no tan bajos como antes, pero sí están bajos en relación a máximos históricos. Por ejemplo, si comparamos con Legend Platt debe tener también un gráfico bastante parecido al de T. Rowe Price. Pero recuerden que todo este análisis que es de datos lo tienen que combinar con el análisis del fundamental desde el punto de vista cualitativo. Si la compañía está en decadencia, si sus productos o servicios se seguirán vendiendo en el futuro, tenemos que investigar por qué caen. Por ejemplo, Legend Platt tiene una rentabilidad proyectada del dividendo casi del 19%. Esto es así porque si compramos ahora, estaríamos comprando a precios de mínimos históricos. Estaríamos comprando una compañía a precios de mínimos históricos, pero que tiene un alto crecimiento de los dividendos. Cuando eso se combina, entonces la rentabilidad proyectada del dividendo tiende a ser alta. Amigos, este es el análisis. Esto es todo. Si quieren esta base de datos, escriban un correo electrónico a info@invertiraprendiendo.com con el mensaje base de datos dividendos crecientes. Y otro análisis que nosotros complementamos es este de la matriz de Schroeder. Es la matriz de Schroeder. Vamos aquí a reducir el tamaño del gráfico. Entonces, yo lo que hago con la matriz de Schroeder es lo siguiente. Aquí. Observen en esta parte del gráfico tenemos la rentabilidad por dividendo y en esta parte de abajo tenemos el crecimiento de los dividendos, esta vez a 5 años. En Excel calculamos ese crecimiento a 25 años, aquí es a 5 años. ¿Cuáles son las compañías que me interesa comprar? Las que tengan mayor rentabilidad por dividendo, mayor crecimiento de los dividendos, es decir, las compañías que estén muy por arriba de esta línea. Si se entiende el análisis, si se entiende la lógica de lo que yo estoy diciendo. Si compro compañías con un crecimiento muy alto, pero que estén muy aquí abajo, entonces la rentabilidad por dividendo también será muy baja. Por ejemplo, la que mejor reúne las características que buscamos es esta de aquí. Las demás tendrían un crecimiento alto del dividendo, pero las que tienen rentabilidad por dividendo alta, que son este grupito de aquí, al mismo tienen crecimiento de los dividendos bajos. Y los que tienen rentabilidades por dividendo, crecimiento por dividendo, crecimiento de los dividendos alto, tienen rentabilidades por dividendos bajos. Este es otro análisis. Miramos muchas maneras de ver los datos para llegar a las mejores decisiones. Si necesitan tanto la matriz de Schroeder como la base de datos de Excel, escriban al correo electrónico y con mucho gusto se las compartiremos completamente gratis. Amigos, un abrazo, no me quiero demorar más. Nos vemos. Hasta pronto.